Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el 17º capítulo de Primera de Samuel. David se enfrentó al gigante Goliat, demostrando su gran fe en Dios. ¿Cómo reaccionará Saúl ahora que David está recibiendo halagos del pueblo? Después de ver cómo David luchó y prevaleció contra Goliat, Jonatán vio que David tenía el mismo espíritu que él. Ellos se convirtieron en buenos amigos y Jonatán le dio su manto y sus armas. Como expliqué la semana pasada, la transferencia de ropa y armas simbolizaba la transferencia de posición. Saúl no pudo darle su ropa a David porque no era su tiempo para ser rey, pero la ropa de Jonatán sí le quedaba a David. Además de que probablemente era más similar en tamaño, la posición de Jonatán era el próximo rey, la misma posición que Dios le dio a David. Saúl tomó a David en su servicio y éste se estableció como un gran soldado. Consecuentemente, Saúl lo puso por encima de sus jefes del ejército y todos lo respetaban. Cuando el ejército regresó de la batalla contra los filisteos, los israelitas los recibieron con panderos y otros instrumentos. Las mujeres cantaban diciendo: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Saúl se enojó cuando escuchó esto y le tuvo envidia a David. El espíritu maligno de nuevo atacó a Saúl, y éste andaba como loco por toda la casa. David fue a tocar el arpa para calmar a Saúl, pero Saúl trató de arrojar su lanza contra David. Afortunadamente David lo esquivó 2 veces. Saúl tuvo temor de David porque se dio cuenta de que Dios lo ayudaba, así que lo puso sobre 1,000 soldados, dejando que él entre y salga libremente. David actuaba con prudencia y Dios le ayudaba en todo. Saúl vio que David se comportaba inteligentemente y le tuvo más temor. Mientras tanto, toda la nación amaba a David. Saúl le dijo a David que le daría como esposa a su hija mayor, Merab, si él se comprometía a ser su hombre fuerte en las batallas del Señor, pensando que al David salir de continuo a batallar sería herido fatalmente. David le respondió diciendo que no merecía ser el yerno del rey. Después de un tiempo, Saúl le dio su hija Merab a otra persona y no a David. Ya Saúl había prometido darle su hija al que venciera a Goliat, así que David no necesitaba hacer nada más para que Saúl le diera su hija como esposa. La otra hija de Saúl, Mical, estaba enamorada de David, así que Saúl mandó a un sirviente a decirle a David que acepte ser su yerno. David le reprochó diciendo que no cualquiera merece ser el yerno del rey. Saúl mandó a decirle a David que aceptaría 100 prepucios filisteos como dote. El dote se refiere a un precio que el novio debe pagar para casarse. El precio era conforme al estatus social. Como rey, Saúl pediría un gran dote al que quisiera casarse con su hija, lo cual sería demasiado para David, quien venía de una familia que no era afluente. David aceptó el dote y preparó a sus soldados. Después fue y mató a 200 filisteos y llevó los prepucios a Saúl. Consecuentemente, Saúl le dio a Mical por esposa a David, pero siguió teniéndole miedo a David hasta considerarlo su peor enemigo. Aún así, David se convirtió en el oficial más victorioso de Saúl y su fama seguía aumentando. Saúl, en vez de tenerle envidia a David, debió buscar cómo apoyarlo. En cambio, él trató de matarlo primero con sus propias manos y después mandándolo a la guerra con regularidad para que él muera en manos de los filisteos. Cuando Dios pone en nuestras manos a personas capacitadas, debemos ver en qué manera podemos ayudarlos a ser mejor que nosotros
y si ellos logran hacer mejor que nosotros, debemos celebrarlo. Jesús dijo: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará. Si a Jesús no le molesta que hagamos mayores cosas que Él, mucho menos a nosotros nos debe molestar si nuestros seguidores logran ser mejores que nosotros. David venció a Goliat y fue puesto por encima de los jefes del ejército de Saúl. Todos lo respetaban y cantaban canciones glorificándolo. Aún así, David no dejó de ser humilde. Él pudo haberle dicho a Saúl que ya no tenía tiempo para tocar el arpa para él cuando era afligido por el espíritu maligno, pero él fue humildemente y no reaccionó agresivamente cuando Saúl lo atacó con su lanza. También vimos que David no se consideraba digno de ser el yerno del rey sin pagar un dote sustancial. A David ya le correspondía ser el yerno porque eso fue lo que Saúl prometió al que pudiera vencer a Goliat. Además, él ya tenía una posición de mucho poder en el reino como el jefe de los jefes del ejército. Sin embargo, David dijo: ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? David tenía claro que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había permitido. En el Salmo 65, él dice que Dios es el que afirma los montes, sosiega los mares y calma el alboroto de las naciones. Además, David dice que Dios es el que hace que la tierra produzca fruto. No importa qué posición tengamos, si recordamos que tenemos lo que tenemos solamente porque Dios lo ha permitido, seremos humildes como David. En este capítulo vemos el tipo de carácter que tuvo David. La palabra hebrea que se usa para describir a David es zaher, que significa ser circunspecto e inteligente, lo cual lleva a la sabiduría y al éxito. David mantenía una relación con Dios, lo cual lo ayudaba a ser sabio sin importar la posición que tenía. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. A través del capítulo vemos cómo el temor que David le tenía a Dios lo ayudó a tener éxito. David empezó como el escudero y terapeuta de Saúl, lo cual significaba que estaba bajo mucha supervisión. Sin embargo, después de derrotar a Goliat, él ascendió rápidamente. A pesar de su poca edad, es muy probable que David tenía menos de 30 años. David demostró tanta sabiduría que Saúl lo puso por encima de sus jefes del ejército. David no dejó que esta nueva posición de poder le impida mantener su relación con Dios, y él seguía actuando con sabiduría. Cuando Saúl le dio libertad para entrar y salir libremente, o sea, sin supervisión de Saúl o de sus otros generales, David seguía actuando con sabiduría y prudencia, y el Señor le ayudaba en todo. El capítulo hace un último énfasis en el versículo 30, diciendo que él obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, porque el Señor lo ayudaba. Para terminar, leeré un extracto de Proverbios 2. Este libro fue escrito por Salomón, el hijo de David, y es probablemente que estas enseñanzas fueron las mismas que él recibió de David. El Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos, y es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Con él entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Muchas gracias, Dios te bendiga.